música está ahí, para disfrutarla, para jugar también, para pasárnoslo bien, ¿no? Es una profesión preciosa que nos ofrece muchas cosas. Cuando cantas música que se sale de tu género, aprendes un montón. La métrica es otra, la pronunciación, ¿no? Yo me introduzco en la salsa, pero con todo el respeto. Con todo mi amor y con todo mi cariño. Y digo una y mil veces que yo no soy salsera, yo soy una admiradora de la música en general. Y para mí este proyecto es un regalo. Dentro de lo que es mi carrera o mi discografía, haber hecho Fania... Realmente creo que es un regalo. 'Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sonidos del Mundo aquí en TV Perú. Hoy nos acompaña una de las voces más queridas y admiradas de la música española. Un artista que ha llevado el flamenco a nuevos territorios, pero sin perder la esencia de sus raíces. Niña Pastori. A propósito del lanzamiento increíble Color Fania, un disco en el que rinde homenaje a grandes clásicos de la salsa. Vamos a conversar con ella a la distancia de este desafío increíble. Es un desafío artístico, creo uno de los más grandes de su carrera por lo que está tocando. Su amor por la música latinoamericana y el momento que está viviendo actualmente en su carrera. Desde España y para Sonidos del Mundo, les presentamos a continuación una linda conversación con la Niña Pastori. ...5.760 kilómetros... unas 3.580 millas. Esa es la distancia que separa el puerto de Cádiz del puerto de Nueva York. Dos lugares en apariencia muy distintos, pero con dos orillas que se miran de frente y unidas por el mismo mar que me acompañan de toda la vida. A veces pienso que entre esas aguas viajan algo más que viento y sal. También viajan ritmos, acentos e historias que nos conectan sin que lo sepamos. Hola, niña querida, ¿cómo estás? Bienvenida a Sonidos del Mundo. ¿En qué lugar te encuentras en este momento? Estoy en el puerto de Santa María, en Cádiz. Hay algo que me parece muy bonito en esta aventura con la música de la Fania. Con este disco Color Fania que has lanzado, tanto el flamenco como la salsa nacen de comunidades muy unidas, donde la familia pues, es lo más importante, la identidad y las raíces tienen un peso enorme. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué sentiste? ¿Sentiste alguna conexión especial entre ese mundo del que tú vienes, tan ligado a Andalucía y a tu familia, y el espíritu que representó la Fania para los latinos cuando surge en Nueva York? Yo creo que hay muchísimo más de lo que podemos imaginar en común, ¿no? Tenemos muchísimas cosas en común. Bueno, en la lengua, por supuesto, que hay muchas palabras y muchas cosas que nos unen, pero también a nivel musical muchísimo, ¿no? En lo que es la salsa y el flamenco hay muchísimas cosas en común, rítmicas, muchas melodías también, muy nuestras, muy del flamenco, muy de la copla, muy de nuestra raíz, ¿no? Así que hacer esa combinación, aunque pueda parecer para muchos a lo mejor un poco rara, pero para nada, ¿eh? Son muy similares, son dos estilos de música muy similares y, como te digo, con muchas cosas en común. A lo largo de la historia hemos visto a grandes artistas españoles abrir caminos y cruzar fronteras musicales. Paco de Lucía, Diego El Cigala y tantos otros. Tú también has sido un artista muy valiente a la hora de explorar nuevos territorios, muy de avanzada para nuestra época. ¿Cómo vives hoy esa libertad creativa en una época donde las opiniones del público llegan en un segundo a través de las redes y del internet?
Yo creo que hoy lo tenemos, como se suele decir aquí, lo tenemos chupado. Lo tenemos muy fácil porque hombre, fácil no es nada, evidentemente, pero en cuanto a eso, como tú dices, con el tema del Internet, hay muchas cosas que tenemos avanzadas y adelantadas y podemos ponernos en contacto con cualquier persona del mundo y tener acceso a escuchar a un hindú, a un japonés, tenemos acceso a escuchar todo lo que queramos, ¿no? Antes el artista se tenía que desplazar, tenía que buscar la manera de escuchar a alguien interesante y casi siempre tenía que ser como en vivo. Era muy complicado y aquí en el flamenco en aquella época pues muchísimo más, o sea que Camarón y Paco de Lucía en este caso que están nombrándolo, ellos sí realmente lo han tenido muy difícil, ¿no? Y aún así fíjate las genialidades que han hecho, ¿no? O sea, yo pienso que hoy las cosas son mucho más fáciles en ese sentido, tenemos acceso a mucho más. Lo increíble y curioso es que no es la primera vez que tú te acercas a sonidos latinoamericanos a través de tus propuestas. A lo largo de tu carrera has interpretado bachatas, hasta valses, canciones de distintos géneros latinoamericanos y con mucha naturalidad. Pero en este caso pareciera que se han encontrado dos universos muy apasionados. Prácticamente son religiones, el flamenco y la salsa, de donde surgen opiniones ortodoxas, que se resisten a la fusión de los géneros. ¿Te sorprendieron algunos de los comentarios o las reacciones que generó este proyecto? Al final es verdad bueno, aquí había un artista flamenco que se llamaba Enrique Morente que decía que el arte estaba para eso, ¿no? Para combinarlo, para fusionarlo, para mezclarlo, porque si no el arte se muere, ¿no? Y yo creo que sí, que es importante. Evidentemente, bueno, pues siempre vamos a tener a gente que tenga su opinión y también pues es muy respetable, ¿no? Y hay gente que quiere conservar, ¿no? Las raíces y las cosas como se hacían, pero evidentemente tiene que evolucionar pues como evoluciona todo en la vida, como no comemos lo mismo que comíamos antes, como no nos vestimos con la misma ropa que nos vestíamos antes y como todo en la vida, ¿no? Va evolucionando con los tiempos y creo que el flamenco, la salsa y cualquier otro estilo de música tiene que seguir evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a existir y yo respeto mucho a la gente que es más tradicional y que es más conservadora. Respeto su opinión y me gusta escucharlos también porque evidentemente pues hay que escuchar a todo el mundo y hay que intentar también, bueno, buscar siempre un equilibrio, ¿no? Es verdad que también hay veces que se hacen muchas cosas sin sentido o más que sin sentido, yo diría como un poco a lo loco o sin conocer realmente las raíces, ¿no? Yo me introduzco en la salsa, pero con todo el respeto, con todo, bueno, pues con todo mi amor y con todo mi cariño. Y digo una y mil veces que yo no soy salsera, yo soy una admiradora de la música en general. Mi género, o el género con el que yo empecé, era el flamenco y es el que más me gusta o el que más controlo, por decirlo de alguna manera. Pero a mí me gusta la música en general y la música está para eso, para disfrutarla, para jugar también, para pasárnoslo bien, ¿no? Para divertirnos, ¿no? Es una profesión preciosa que nos ofrece muchas cosas y también estancarte y quedarte siempre, pues para mí me parece que es aburrido, ¿no? Fania, como el flamenco, no es solo un estilo, es una actitud. Y creo que al final no estamos tan lejos entre Cádiz y Nueva York. No hay un océano, sino hay para mí un puente hecho de compás y ritmo. Y en ese cruce me encantaría estar cantando, mezclando y sembrando. Porque el arte, como el mar, siempre encuentra la manera de unirse. Al final, entre Cádiz y Nueva York hay mucho más que 5.760 kilómetros. Hay un mismo latido, una misma pasión y el mismo deseo de cantarle a la vida. Mientras escuchaba tu disco, pensaba en todo el trabajo que hay detrás. La selección de las canciones, los arreglos, la duración de los temas y el reto de respetar este repertorio tan querido. Cuéntame cómo nace la idea de trabajar con el Casta, por qué lo eliges como productor y cómo construyeron juntos ese sonido donde conviven el flamenco y la esencia salsera. Bueno, ahí al final está un poco pues
pues todo lo que somos, ¿no? Todo lo que es la salsa y todo lo que es Niña Pastori y los elementos con los que normalmente pues yo trabajo, mis bases, ¿no? Mis bases rítmicas. Hombre, es cierto que hemos trabajado diferente porque, bueno, Casta está en Miami, yo estaba aquí en España, hubo un momento en el que nos juntamos en España y estuvimos juntos en España haciendo cosas con la gente de aquí, bueno, pues metiendo palmas flamenca y de flamenco, vamos, con el guitarrista José Miguel Carmona, con la percusión. Trabajamos aquí, también se ha trabajado con músicos colombianos, desde Colombia, con gente desde Miami. Y elegir a Casta, bueno, a mí yo escucho cosas de él que me encantan, ¿no? Me parece que es un chico, además, que creo que él viene del clásico, además, es un gran pianista y es un gran músico. A mí me gustó mucho su sonido, ¿no? El sonido que él tiene fresco, moderno, tiene cosas como sencillas y me parecía que era el idóneo, ¿no? Para hacer esta fusión, creo que tan bonita y tan especial, ¿no? Que hemos hecho con algo también tan, bueno, pues al fin y al cabo, no sé si es la palabra antiguo, porque para nada la Fania me parece antigua por más años que cumpla y por más años que tenga, porque no se puede estar de más actualidad que las canciones de la salsa. En este caso, el Gran Varón es una canción que parece que está hecha de antes de ayer o plástico, vale perfectamente para hoy, ¿no? Para el momento que estamos viviendo. Pero sí es una música que se creó hace muchos años ya, ¿no? Más de 40, 50, pues eso, los años 60, 70, cuando se creó ese sello. Y me parecía meter a alguien fresco y alguien nuevo, pues me parecía que podía tomar todo una forma como más, no sé, como más al oído, como más bonita para ahora, ¿no? Y bueno, yo estoy contenta y feliz con el resultado, sinceramente. Creo que es un disco precioso, con unos sonidos muy chulos y bueno, con unas canciones súper, súper bonitas. Y estoy feliz, la verdad, disfrutándola ahora en directo un montón, que hemos arrancado el otro día la gira y estoy muy, muy, muy contenta. Estoy feliz de hacer este programa porque adoro la música de Niña Pastori, la sigo desde hace muchísimos años, prácticamente nace con Sonidos del Mundo allá a mediados de los 90 cuando hacía mi programa de radio desde Vancouver, y tenerla hoy en Sonidos del Mundo aquí en TV Perú, para mí es un placer poder llevarles a la niña directamente desde España hasta nuestros hogares. En este segundo bloque vamos a hablar con ella sobre lo que significa llevar el espíritu de la salsa a las nuevas generaciones, algo súper importante porque hay gente que dice que la salsa está muriendo. Y cuál es la relación y cuál es ese diálogo entre España y América Latina a través de la música y también de esos encuentros culturales que terminan convirtiéndose en parte de nuestra identidad compartida. Seguimos con la Niña Pastori aquí en Sonidos del Mundo. Nací en 1978 en San Fernando, Cádiz. San Fernando es una isla con alma de cante. Entre salinas y mareas bajas, el aire huele a compás y a memoria. Las calles son estrechas, de cal y silencio, pero en cada esquina guarda una historia, una melodía que quizás alguna vez fue bulería o suspiro marinero. San Fernando no es solo un lugar, es una forma de sentir, cuna de artistas, refugio de duendes, un rincón donde la vida suena afinada al corazón. De San Fernando es Camarón de la Isla, el cantaor que revolucionó el cante y que llevó el flamenco a todo el planeta. Una voz que arde despacio y que canta con verdad. De ahí soy yo. Tal vez es pura coincidencia, pero en ese mismo año, en 1978, al otro lado del océano, Rubén Blades y Willy Colón lanzaban Siembra, el disco que cambió la historia de la salsa. Mientras en Nueva York sonaban las congas, los metales y sueños de barrio, yo abría los ojos en una tierra de compás y cante, donde el flamenco marcaba el pulso de mi vida. Niña, y después de grabar este disco, tengo que preguntártelo, ¿has descubierto una nueva sonera en ti? Bueno, yo creo que me quedaría mucho, ¿no? Pero sí es verdad que descubres cosas, ¿eh? Cuando cantas música que se sale de tu género,
aprendes un montón, porque la métrica es otra, la pronunciación, ¿no? En muchas palabras cambia. Y las melodías a veces, porque por ejemplo, el Ligia Elena tiene una melodía que jamás creo que se ocurriría en el flamenco, ¿no? Te saca de, como decimos siempre, ¿no? De tu zona de confort y te metes en un lío que dice cómo defiendo yo esta melodía, cómo me la llevo yo a mi terreno. Realmente este tipo de proyectos, yo hice Joyas Prestadas hace mucho ya, en el 2007, 2006, 2000 más o menos. Hice también un disco que se llama Ámame como soy, que también hice el cantante, y canté cosas de Omar Portuondo en el año 2012, o cuando he hecho Raíz con Lila Downs y con Soledad Pastorutti. Me saca de lo que normalmente hago y me enseña, porque al final tengo que cantarlo y defenderlo. Y me gusta también este tipo de proyectos porque es como hacer deberes, ¿no? De nuevo, ponerte a hacer deberes para la escuela, para el cole, ¿no? El incomprendido sigue siendo ese personaje que se siente fuera de sitio, solo que ahora lo vemos desde otra orilla rítmica. Lo que quiero llevar básicamente es mi forma de sentir, que creo, mi forma de expresar. Estas canciones he intentado hacerlas mías, llevármelas a mi terreno. Pienso que lo he conseguido. Son canciones que me han dado la libertad, en cierto modo, de poder hacer lo que yo soy, ¿no? Que no es fácil, sobre todo con músicas que al final tenemos una distancia de muchísimos kilómetros. Muchas de estas canciones forman parte de la memoria colectiva de América Latina, pero quizás para parte del público español representan un gran descubrimiento. Siento que lo que estás haciendo es llegar y despertar a público en las nuevas generaciones, y por eso creo que tiene un valor inmenso lo que estás haciendo, para España sobre todo y para el resto del mundo, por supuesto, también. Qué bonito eso que me dices. La verdad que, bueno, pues ojalá, ¿no? Que sea así, porque realmente, bueno, es un proyecto que me ha gustado mucho hacer, que lo he disfrutado desde el principio, porque son grandes canciones, y para mí este proyecto es un regalo. Es un regalo dentro de lo que es mi carrera o mi discografía. Haber hecho Fania, realmente creo que es un regalo. La salsa me habla de lo que somos los que venimos del sur. Mezcla, raíz, resistencia y alegría. Cuando conocí la historia del sello Fania, entendí que en su espíritu, en parte, era también el mío. Un grupo de músicos latinos que se reunieron en Nueva York para crear algo nuevo, para mezclar tradiciones y hacerlas suyas. Y antes de terminar, niña, quiero hacerte una pregunta y una invitación personal. Muchos artistas españoles han cantado a Chabuca Granda, una autora inmensa para nosotros aquí en el Perú. Y cada vez que te escucho interpretar repertorios ajenos con tanta sensibilidad, pienso que también podría ser algo interesante escucharte cantar a Chabuca Granda. Y es por ello que te invito algún día a grabar una canción de nuestra queridísima Chabuca Granda. Estoy dispuesta a lo que te apetezca y me propones, y lo escucho, y si veo que me queda bien, ¿eh? Bueno, porque yo personalmente pienso sinceramente que te quedaría de perlas. Y el cajón peruano y el cajón flamenco, esa es otra historia para otro episodio, pero el cajón, que seguramente debes tener en tu banda, hoy es un instrumento inseparable del flamenco, pero nace en el Perú y viaja a España gracias a aquel encuentro histórico con Paco de Lucía, y que se lo llevó con tanto cariño, y bueno, y el resto es historia. Yo soy una persona fácil, soy facilísima. Casi siempre estoy dispuesta, pero sí es verdad que soy exigente a la hora de sentir las canciones, ¿no? No me vendo tan fácil. Creo que tienen que quedar bonitas para mi parecer, y si quedan bonitas, aquí estoy, a tu disposición. Niña, ha sido una conversación maravillosa, y antes de despedirnos, creo que el público peruano está esperando un saludo de tu parte. Bueno, pues para Mabela Martínez y para toda la gente de Sonido del Mundo, yo soy Niña Pastori. Ojalá esté con vosotros muy pronto,
y espero que disfruten Color Fania, que es un disco maravilloso. Muchísimas gracias, Niña, por acompañarnos aquí en Sonidos del Mundo. Ha sido un verdadero placer conversar contigo a la distancia y ojalá podamos tenerte aquí en el Perú muy pronto. Un abrazo enorme. Muy bien, un besito grande. Gracias. Continuamos aquí en Sonidos del Mundo en La Calor, la Salita Tropical, un lugar hermoso en la calle Bonilla donde vienes a escuchar música tropical, buenos tragos, un ambiente precioso y una decoración espectacular. Continuamos entonces con La Niña Pastori. Hay artistas que parecen destinadas a cantar desde siempre. Es el caso de La Niña Pastori. Es una sensación completamente real. Ella se llama María Rosa García y nace en San Fernando, en Cádiz, tierras andaluces, en una casa donde el flamenco no era una profesión, era una forma de vida. Su madre, la cantadora pastora de la isla, fue su primera maestra. Y siendo apenas una niña, ya la acompañaba en reuniones familiares y en los escenarios. Y con apenas 12 años ocurrió uno de esos eventos que le cambian la vida a uno. El Camarón de la Isla, la leyenda del flamenco, la invita a cantar durante uno de sus conciertos. Eso definitivamente fue algo mágico porque no todos los cantantes españoles han tenido esa suerte, esa fortuna, estar en el momento adecuado frente al músico que era un dios y hasta el día de hoy sigue siendo el Camarón de la Isla, un dios para los flamencos. Entonces, aquella niña que compartía escenario con el maestro todavía no imaginaba que pocos años después iba a convertirse en una de las voces que renovaría el flamenco para toda una generación. Pero Niña Pastori nunca quiso quedarse quieta. Conservó el alma del flamenco y comenzó a abrir ventanas hacia otros sonidos con una naturalidad que hoy parece inevitable. Y una de las canciones que mejor representa ese momento es esta y que me encanta. Se llama CAI, que significa Cádiz. Lo que siempre me ha emocionado de La Niña Pastori es que nunca canta una canción como si fuese prestada. Puede interpretar un tema de otro compositor, pero uno termina creyendo que es suya propia. Y eso ocurre, por ejemplo, con temas de Alejandro Sanz. Él descubre muy pronto el talento de La Niña Pastori, de esta joven gaditana, y junto al productor Paco Ortega impulsa sus primeros discos. Y esa complicidad artística dejó algunas de las interpretaciones más recordadas de su carrera y confirmó algo súper importante. El flamenco podía abrazar al pop sin perder un solo gramo de verdad. Su primer álbum, Entre dos puertos, marcó precisamente ese camino entre la tradición y una nueva forma de entender la canción española. Y cuando Niña Pastori hace suyo un tema de Alejandro Sanz, sucede lo que va a pasar a continuación, en el tema Cuando nadie me ve. Después llega otra etapa fascinante para La Niña Pastori. Ella empieza a mirar hacia Latinoamérica, pero no para cambiar de identidad, sino para descubrir cuánto tenían en común el flamenco y la música de este lado del océano. Hay algo profundamente latino en su manera de cantar, esa mezcla de pasión, nostalgia y cercanía. Por eso nos sorprende que las canciones de Juan Luis Guerra, por ejemplo, encuentren en ella una nueva respiración. No intenta imitarlas, las lleva a su propio territorio, donde el compás flamenco conversa con el merengue, la bachata y la poesía, pero de forma caribeña y flamenca, por supuesto. Y esa ha sido una de sus mayores virtudes, tender puentes, como lo hace, por ejemplo, en este tema maravilloso de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, del disco Joyas Prestadas. Seguimos aquí en Sonidos del Mundo en TV Perú, dedicándole un especial a La Niña Pastori, que nos ha concedido una entrevista y una conversación muy simpática a propósito de su más reciente álbum Color Fania. Si bien es cierto, hay artistas que necesitan demostrar versatilidad, Niña Pastori nunca tuvo esa necesidad. Simplemente fue ampliando su universo musical porque la curiosidad siempre pudo más que las etiquetas. Y con los años fue acercándose al repertorio iberoamericano con un enorme respeto. Escucharla cantar a Maná, por ejemplo, es hermoso. Es descubrir cómo una canción de rock latino puede transformarse cuando pasa por la emoción del flamenco. No pierde fuerza, gana profundidad. Y eso solamente ocurre cuando la personalidad del intérprete es más fuerte que el género. Escuchemos Vivir sin aire, La Niña Pastori.
La niña Pastori siempre ha sido muy querida dentro y fuera de España. Entendió la música sin límites de fronteras, algo muy importante en un artista, y ha cantado con músicos de distintas generaciones y estilos, desde Vicente Amigo, Lila Downs, Soledad Pastorutti, Dieguito El Cigala, José Mercé, y siempre demostrando que el flamenco puede conversar con muchas culturas, pero sin perder la identidad, la raíz. Esa apertura le ha valido también un importante reconocimiento internacional, con múltiples Latin Grammy a lo largo de su carrera. Y ahora viajamos hacia Cataluña. Vamos a escuchar una interpretación llena de luz. Se llama Bon Dia. Hay canciones que parecen imposibles volver a cantar. Mediterráneo, por ejemplo, aunque la han interpretado muchos artistas, pero hay que tratarla con pinzas porque hay que sentirla. Joan Manuel Serrat es el compositor. Y la niña Pastori consigue algo muy difícil con esta canción, no competir con el original, sino mirarlo desde otro paisaje, siendo ella del Atlántico y Serrat del Mediterráneo, pero el mar es el mar y es vivir cerca del mar es algo maravilloso. Entonces cantar Mediterráneo con toda esa información, digamos con todo ese pasado con el que has vivido, porque ella es de San Fernando, de Andalucía, es importantísimo para poder interpretarla también. Su versión de Mediterráneo tiene acento andaluz, huele a sal, a Cádiz, a patio blanco, a esa manera tan suya de convertir cada palabra en una emoción. Eso también explica por qué sigue siendo una artista tan vigente. Interpreta desde la verdad, es auténtica, nunca desde el artificio. La niña Pastori canta Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Antes de finalizar el especial de La niña Pastori, quisiera volver al disco Color Fania, al tema que más me gustó. Y nuevamente, los ortodoxos de la salsa pueden quizás resistirse ante una versión como la de La niña Pastori, pero Sonidos del Mundo tiene 30 años y para nosotros esto es absolutamente normal, que uno tome con pinzas, con respeto, con mucha admiración un género y que lo interprete a su manera es muy respetable, y sobre todo un tema como Periódico de Ayer. Es un tema de Tite Curet Alonso, un compositor de más de 2000 hermosas canciones, y ella trata el Periódico de Ayer con una rítmica, y su banda con los trombones y con todo lo que tiene que tener la salsa. Les va a encantar. Escuchen Periódico de Ayer en versión de La niña Pastori. Para mí ha sido un programa histórico. Entrevistar y conversar con La niña Pastori es como tocar el cielo. Es una de mis cantantes favoritas de España y del world music en general. Gracias, niña, por habernos permitido llegar hasta ti y con todo cariño esta entrevista te la devolvemos de esta forma en este programa que estoy segurísima el público peruano y del mundo va a disfrutar. La niña Pastori, un personaje tan importante para el mundo de la música, porque después de tantos años, millones de discos vendidos, de premios, de escenarios y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Andalucía, por toda una trayectoria dedicada a engrandecer la música de su tierra, y sigue conservando esa cercanía con la que comenzó a cantar siendo una niña. Quizás por ello es que puede acercarse con tanta sensibilidad a una joya del cancionero como puede ser un Mediterráneo o una canción de Juan Luis Guerra o temas de Alejandro Sanz. Esa es parte de su grandeza. Y así cerramos este recorrido por la carrera de una mujer que nunca dejó de mirar hacia adelante sin perder de vista sus raíces. La niña Pastori. Gracias por la sintonía aquí en TV Perú. Esto fue Sonidos del Mundo.